Mientras que en la Europa se configura una lógica de bloques, la Guerra Fría se extiende rápidamente a Asia, donde la situación política es explosiva. Desde Irán hasta Corea, la influencia comunista gana territorio a partir de 1946 y en China los soviéticos apoyan a Mao Zedong, el líder histórico del Partido Comunista Chino, para que libre una guerra contra las tropas nacionalistas del general Chiang Kai-shek, que toma partido a favor de los Estados Unidos. El bando de los comunistas chinos, formado por unos 500 millones de personas, gana y proclama la República Popular China el 1 de octubre de 1949. Los occidentales son expulsados a la isla de Formosa, en lo que es hoy la famosa Taiwán, de la cual hace un par de semanas, hace una semana creo, hace unos cuantos días realmente, una de las secretarias de Estado de los Estados Unidos visitó y por la cual se ha creado un conflicto político. Esto es Crónica Lunar, yo soy Irving Sun, les agradezco mucho el tiempo que se toman para estar aquí con nosotros. Hoy hablaremos de nuestra segunda parte de la Guerra Fría. Comenzamos. Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas. Todo estará bien. Estás escuchando Crónica Lunar, el lugar donde entra por tus oídos. Bienvenido. El 15 de febrero de 1950, una alianza sino-soviética entre Stalin y Mao Zedong conduce al primer conflicto armado de la Guerra Fría. En Corea se instauran dos regímenes opuestos a ambos lados de una frontera imaginaria situada en el paralelo 38 de la latitud norte. El 25 de junio de ese mismo año, el ejército norcoreano, apoyado por los chinos y los soviéticos, intentan anexionar el sur de esta península, pero lo frenan las tropas americanas de Truman y también de la ONU. Después de 3 años de lucha, ambos bandos se neutralizan dejando aproximadamente 1 millón de muertos. Este conflicto exacerba la lucha ideológica que continúa intensificándose. En esta época, algunas guerras de descolonización en el sudoeste asiático entran también en una lógica de Guerra Fría. En 1945, Indochina todavía es una colonia francesa, pero está ocupada al norte por el Viet Minh, del líder comunista Ho Chi Minh, y al sur por el ejército británico. Francia, que quiere recuperar su colonia a toda costa, decide atacar el Viet Minh en el año de 1946 e instaura un estado rival al sur del país a partir de 1950. El conflicto entra en el contexto también llamado de la Guerra Fría. Cuando la Guerra de Corea ya ha comenzado, los sino-soviéticos se instauran en un segundo frente y ayudan al Viet Minh, mientras que los estadounidenses acuden para ayudar a los franceses. En 1954, Francia es derrotada en la batalla del Dien Bien Phu y se marcha del territorio humillada. Los acuerdos de Ginebra sellan unos meses más tarde el destino de Vietnam, ocupado en el norte por el Viet Minh de Ho Chi Minh y en el sur por un régimen militar pro-occidental dirigido por Jean-Baptiste Ngo Dinh Diem. Las tensiones resultantes de esta división aumentan y terminan conduciendo a la Guerra de Vietnam, que empieza en 1964. Mientras que los acontecimientos de 1948
hacen temer la inminencia de una tercera guerra mundial, las potencias se dividen en dos bloques armados. Por un lado, los soviéticos forman alianzas militares con cada estado que forma parte de su bloque europeo y firman tratados de asistencia mutua con potencias aliadas. Por el otro lado, el 4 de abril de 1949, los estados de Europa Occidental, claro, firman el Tratado del Atlántico Norte con los Estados Unidos y Canadá, lo que da origen a la famosa OTAN. Esta alianza política y militar multilateral agrupa a los 12 miembros fundadores, lo que fue los Estados Unidos, Canadá, Francia, Gran Bretaña, Bélgica, Luxemburgo, los Países Bajos, Italia, Dinamarca, Islandia, Noruega y Portugal, y se basa en un principio de asistencia mutua en caso de agresión por alguna de las partes. En 1950, esta lógica se refuerza significativamente con la amenaza de la Guerra de Corea, y en efecto los occidentales temen que el ataque de una coalición comunista en el sur de la península sea en realidad el ensayo de una ofensiva en Europa, y entonces deciden remilitarizar la RFA, que entra en la OTAN en 1954, e instalan un Estado Mayor permanente en el centro de Europa. Los Estados Unidos, siguiendo sus objetivos geoestratégicos, firman otras alianzas militares con el objetivo de rodear por completo a la Unión Soviética y evitar su expansión. En septiembre de 1951, firman un pacto militar de defensa del Pacífico, ANZUS, con Australia y Nueva Zelanda, y en septiembre de 1954 nace la Organización del Tratado de Asia del Suroeste, la OTASE, que agrupa a 8 países, incluyendo Francia, Pakistán, Tailandia, Filipinas y también la Gran Bretaña. Y en particular, esta alianza apoyará a los Estados Unidos durante la Guerra de Vietnam. Finalmente, el 25 de febrero de 1955, los Estados Unidos firman el Pacto de Bagdad con Irak, Turquía, Irán y Pakistán. Y esta serie de tratados permiten, por una parte, cerrar el acceso a los mares, creando espacios económicos favorables al capitalismo, y por otra, bloquear el movimiento panárabe, creando divisiones en lo que se presentó de esta región. Estas maniobras occidentales presentan amenazas para la URSS, que recurre a la propaganda para denunciar el imperialismo norteamericano. En 1955, frente a la entrada de la RFA a la OTAN, la Unión Soviética concluye el Pacto de Varsovia con sus satélites europeos, lo que es Albania, Bulgaria, Hungría, Polonia, la RDA, Rumania y Checoslovaquia, una alianza militar multilateral que tiene el objetivo de contener las fuerzas de la OTAN. Además, se acerca al presidente egipcio Nasser y apoya el movimiento panárabe, algo que crea un desequilibrio en lo que es hoy el Medio Oriente. En realidad, estas organizaciones militares son los receptáculos de la carrera armamentística que libra en secreto las dos grandes potencias desde 1949. A pesar del abismo ideológico que las separa, estas alianzas militares aseguran de facto una estabilización de las relaciones internacionales que, sin embargo, no impide que continúen las tensiones este-oeste. Después de una fase inicial de fuertes tensiones entre las dos superpotencias que se termina con el final de la Guerra de Corea, como testigos de una estabilización de las relaciones internacionales, la muerte de Joseph Stalin en marzo de 1953 contribuye en gran medida a esta calma, del mismo modo que la emancipación de los antiguos pueblos colonizados. El nuevo líder soviético, Nikita Khrushchev, es un
moderado, con una apertura hacia el mundo mucho mayor que lo que fue Stalin, y recupera la idea de una coexistencia pacífica entre los dos bloques, es decir, dividir el mundo en zonas de influencia americanas y soviéticas, teniendo en cuenta las nuevas relaciones de fuerzas relacionadas con la descolonización. Durante el 12º Congreso del Partido Comunista Soviético, que tiene lugar en febrero de 1956, Khrushchev denuncia por primera vez las atrocidades estalinistas e inicia un proceso de desestalinización del aparato del Estado ruso y disuelve la Komintern. Las condiciones de vida en la Unión Soviética mejoran gracias a las medidas tomadas por un nuevo líder ruso, sea quien haya sido, debió haber hecho cualquier tipo de situación para que se modificara la forma de vida. Y en materia de los derechos humanos, liberaliza un poco la economía y la agricultura y comienza una reactivación de consumo que libera unos 600,000 prisioneros de los gulags y rehabilita en parte la vida intelectual rusa. Sin embargo, no todo está listo para escuchar las demandas y movimientos de oposición que nacen en los partidos satélites de Europa del Este. Y en efecto, la desestalinización conduce a algunos gobiernos a esperar el cambio, y este es el caso de Polonia, sobre todo de Hungría, donde estalla una rebelión para traer de vuelta al poder al comunista reformista Ibn Nagy y apartar al stalinista Matías Rákosi. Pero Khrushchev sofoca esta insurrección de forma brutal, matando unas 25,000 personas y provocando el exilio de unas 150,000. Ibn Nagy es arrestado y ejecutado en 1958, pero como la coexistencia pacífica implica una no intervención en los asuntos del otro bloque, los Estados Unidos se quedan en el segundo plano y sin embargo tratan de negociar a nivel internacional con la Unión Soviética apoyando la propaganda anticomunista en los Estados Unidos. Tampoco intervienen mucho más para defender a sus aliados franceses y británicos durante la crisis del Suez, claro. Sin embargo, el deshielo en las relaciones este-oeste no silencia esa guerra ideológica, económica y geoestratégica entre las potencias y cuya intensidad aumenta a finales de los años 50. En este momento, dos grandes crisis por poco desatan en el mundo una guerra nuclear entre lo que fue el oeste y el este. En primer lugar, en Alemania, donde el problema de Berlín nunca se había resuelto, desde la división del país, la capital alberga dos sistemas antagónicos. La parte occidental de la ciudad desempeña el papel de escaparate del sistema liberal capitalista, y desde la apertura de las relaciones fronterizas llevada a cabo por los Khrushchev, los berlineses del este tratan de huir en masa hacia Occidente, donde las condiciones de vida parecen mucho más atractivas. En 1961, 3 millones de personas ya han cruzado la frontera, algo que, para la Unión Soviética, representa tanto una humillación como una desventaja económica. Entonces, se entablan conversaciones para intentar resolver el asunto de Berlín, que claro, fue en vano. Ante la negativa de los Estados Unidos de renegociar Berlín Occidental, los soviéticos levantan un muro alrededor de su zona durante la noche del 12 al 13 de agosto de 1961. El muro de Berlín, vigilado día y noche por el ejército ruso, degrada inmediatamente las relaciones soviético-estadounidenses. Visto como un símbolo de autoritarismo soviético, el muro de la vergüenza, como fue llamado, enfatiza la ruptura ideológica entre las dos Alemanias y refuerza la esperanza de un cambio en Europa del Este, pero al mismo tiempo se produce una segunda crisis a causa de la toma de poder en Cuba del militante nacionalista Fidel Castro.
el 1 de enero de 1959. El nuevo régimen se acerca entonces a la URSS a través del Che Guevara y en abril de 1962 Cuba entra oficialmente en el bando socialista. Los Estados Unidos, preocupados por la presencia de un bastión comunista en la América Latina, excluyen a Cuba de la Organización Económica Americana y refuerzan los regímenes anticomunistas en Sudamérica, aislado. En este caso, Fidel Castro pide ayuda económica y militar a la Unión Soviética y Khrushchev se la concede. Pero, además de dinero, el acuerdo prevé la instalación de plataformas de lanzamiento y de misiles nucleares en Cuba. En octubre, el presidente John Fitzgerald Kennedy, ante el hecho consumado, ordena bloquear el acceso marítimo a la isla e impone la cancelación inmediata del contrato militar vigente. Frente a la intransigencia de Kennedy, el líder soviético se rinde, aunque solamente lo hace tras haber obtenido la garantía de los Estados Unidos que no atacarían Cuba. A finales de los 50, los dos bloques dejan entrever algunos defectos. En el lado oriental, la China de Mao muestra desde mediados de la década su oposición a la coexistencia pacífica y a la política timorata de la Unión Soviética durante la crisis de Cuba. La alianza sino-soviética se rompe en 1959, presagio de fuertes tensiones entre los dos regímenes para ver quién tendrá mayor influencia en el comunismo mundial, y a partir de 1960, los partidos comunistas de Albania, Corea del Norte e Indonesia deciden seguir a China. 2 años después estalla un enfrentamiento entre China y la Unión Soviética que se acusa abiertamente en el escenario internacional, y esta tensión está a punto de desembocar en un conflicto armado en varias ocasiones. En Occidente, la Francia del general de Gaulle, en respuesta a los deseos unilaterales del presidente estadounidense Kennedy, trata de colocarse en una posición de liderazgo en Europa Occidental, y para conseguirlo, el 27 de enero de 1963 rechaza la candidatura británica de adhesión a la Unión Europea y promueve una amistad franco-alemana. En el plano militar, de Gaulle manifiesta su deseo de independencia mediante la retirada parcial de sus tropas de la OTAN. De esta manera, se posiciona como un actor influyente en Europa, susceptible al debilitar lo que se llamaba el condominio. Vamos a hacer nuestra primera pausa aquí en el programa. Bueno, nuestra primera pausa de la segunda parte, porque recuerden que si ustedes quieren escuchar la primera parte de esto que hicimos de la Guerra Fría, está en nuestro programa de la semana pasada. Vamos a hacer nuestra pausa hoy, siendo 18 de agosto del año del Señor 2022, para recordarles a ustedes nuestras plataformas, para que se pongan en contacto con nosotros, para que nos dejen sus mensajes, y nos encuentran como Crónica Lunares de Zoom en Facebook, en Instagram, en YouTube, y nos pueden descargar en las diferentes plataformas de audio y podcast. Vamos a nuestra pausa, y recuerden que también nos pueden mandar mensajitos, correos electrónicos a cronicalunares.sun@hotmail.com, y también se pueden inscribir o seguirnos en un grupo en Telegram que tenemos así se llama, Crónica Lunares de Sun. Mucho me gustaría que los escucharan por ahí, que nos vieran por ahí, porque pues ahí se suben muchos de los audios que vamos haciendo diario. Y pues nada, vamos a la pausa y regresamos con la distensión de lo que fue de 1964 al 75. Bien, ¿se dan cuenta cómo aquí lo separamos por años y las situaciones que se presentaron en esos años? Para no confundir una cosa con otra y llevar un poquito de orden. Vamos a los años de 1964 a 1975 en nuestro siguiente bloque. Esto es la Guerra Fría, yo soy Irving Sun, esto es Crónica Lunares y pues continuamos.
Puesto que la crisis de los misiles en Cuba permitió que los dos grandes entendieran que una guerra nuclear era totalmente posible, Kennedy y Khrushchev deciden iniciar una fase de acercamiento mediante el establecimiento de un teléfono rojo entre Washington y Moscú, y poco después Nikita Khrushchev se ve obligado a retirarse del poder tras las divisiones ocurridas en el mundo comunista, pero también porque no ha sabido corregir la situación económica de la URSS. Leonidas Brezhnev le sucede en el año de 1964, y mientras tanto, el 22 de noviembre del 63, John F. Kennedy es asesinado en Dallas y su vicepresidente Lyndon B. Johnson, Lyndon Baines Johnson, porque casi nunca dicen el B que significa Lyndon Baines Johnson, toma entonces las riendas de su país. A pesar de que el conflicto vive un periodo de calma, el duopolio de Estados Unidos y la Unión Soviética cada vez está más cuestionado y poco a poco los países comunistas tratan de diferenciarse de la política brutal de Moscú. La situación no es mucho mejor en los Estados Unidos, donde a pesar de haber una buena coyuntura económica, la década se caracteriza sobre todo por la participación de la Guerra de Vietnam, donde en 1968 hay cerca de unos 550,000 soldados estadounidenses destinados. Mientras el mundo comunista experimenta profundas divisiones tras la retirada de Khrushchev, el régimen político soviético se endurece. Deseando marcar las distancias con las reformas de su predecesor, Brezhnev vuelve a un régimen mucho más conservador, abogado por una estricta disciplina del partido. Un nuevo gobierno se compromete a reconstruir la Unión Soviética, a normalizar sus relaciones con el Este y a apoyar a los movimientos progresistas que luchan por el poder. La administración también trata de cerrar filas en torno al poder soviético, y este periodo está marcado por tensiones cada vez mayores entre lo que fue la URSS y China, que trata de desmarcarse de la escena internacional. Las autoridades chinas, que disponen de la tecnología nuclear desde 1964, realizan un acercamiento diplomático con los Estados Unidos y también con Europa, y a partir de 1966 el Imperio del Centro se aísla al llevar a cabo una revolución cultural muy criticada en el plano internacional. En el bando soviético, Brezhnev aprovecha para restaurar la autoridad soviética, reprimiendo brutalmente el deseo del cambio que surge de la Europa del Este, ensuciando todavía más la imagen que se tiene de la URSS en todo el mundo. En Checoslovaquia, la revuelta de la población lleva al poder del líder comunista Alexander Druvtsev, que comienza una larga serie de reformas con el objetivo de abrir el régimen. Es el inicio de la Primavera de Praga, que pretende instaurar un socialismo con un rostro humano. Este movimiento, que según Moscú representa una crítica acerba de la Unión Soviética, se disuelve con una importante intervención armada. Brezhnev aparta a Druvtsev del poder e instaura la doctrina de la soberanía limitada para fortalecer la influencia de Moscú en la política militar y económica en la Europa del Este. En Polonia, por su parte, la mal gestión económica de los años 70, agravada por la fuerte inflación vinculada con la crisis del petróleo de 1973, empuja al gobierno de Eduard Gierek a elevar el precio de la carne. Estas medidas originan huelgas masivas, en particular en la ciudad de Gzhdak, y el gobierno termina aceptando las reivindicaciones de los trabajadores a favor del derecho de huelga y de una mayor libertad sindical. Durante el verano de 1980 aparece un sindicato independiente liderado por Lech Walesa, llamado Solidaridad, cuya red se extiende muy rápidamente por toda la sociedad polaca.
Basado inicialmente en la Iglesia Católica, pronto agrupa todas las formas anticomunistas polacas, reuniendo en poco tiempo a cientos de miles de miembros. Solidaridad es más que un simple sindicato. Se convierte en una base de las reivindicaciones políticas de los oponentes del régimen. De esta manera, constituye rápidamente un contrapoder muy potente a los ojos de los soviéticos. Para contrarrestar su influencia, el general polaco Jaruzelski toma el poder mediante un golpe de estado militar e instaura el estado de guerra, enviando al sindicato a la clandestinidad y asimismo se encarcela a sus miembros principales, incluyendo a Lech Walesa. Y esta nueva represión en un mundo comunista no consigue esconder la influencia de Estados Unidos, condenada energéticamente en todo el mundo por la violación de los derechos humanos. Ahora, dentro del bloque occidental, Francia, que ha recuperado su salud económica, actúa por su cuenta en Europa y trata de diferenciarse en Washington en su política diplomática internacional. A partir de 1964 se produce un acercamiento entre Francia y la URSS y luego entre esta y la República Democrática de China, y de esta forma los franceses tratan de emanciparse de los Estados Unidos y de acabar con la ideología de Guerra Fría, imponiendo un periodo de distensión entre ambos bloques. En 1966, el general de Gaulle y el presidente Lyndon B. Johnson discrepan definitivamente sobre la cuestión de la supremacía militar de los Estados Unidos en Europa, lo que provoca la retirada del ejército francés de las fuerzas de la OTAN, así como un cuestionamiento de la alianza militar occidental. Durante la segunda mitad de los años 70 comienza la política de distensión, marcada en particular por el desarme nuclear. Un periodo que va desde 1972 hasta 1975 y se caracteriza por un deseo genuino del acercamiento entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, y a continuación, Brezhnev y Nixon concluyen muchos acuerdos en el plano económico, político y militar, con el acuerdo del SAT, Strategic Arms Limitation Stock, que limita el número de misiles intercontinentales que pueden poseer las potencias. Los acuerdos comerciales multiplican a su vez por 8 los intercambios comerciales entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, y asimismo, en Europa se produce un acercamiento nacional entre los dos grandes rivales históricos, Francia y Alemania. Las relaciones entre las dos Alemanias mejoran gracias a la elección del canciller William Brandt en 1969 y la implementación de una política abierta hacia el este que permite a la Unión Soviética comercializar con la RFA, y por su parte Bélgica desempeña un valioso papel de mediadora entre los occidentales y los países de Europa del Este, lo que facilita las relaciones entre las dos Alemanias y suaviza la política de la OTAN. Esta fase de distensión culmina en 1975 con los acuerdos de Helsinki, en los que participan los Estados Unidos, Canadá, la Unión Soviética y casi todos los países europeos para lograr una armonización general de las relaciones internacionales, de la cooperación económica y de los derechos humanos. Pero el apaciguamiento es frágil, por decirlo de algún modo, y varios acontecimientos pronto enfriarán las relaciones internacionales. Cuando Richard Nixon es elegido presidente de los Estados Unidos en 1969, su país está sumergido en la guerra de Vietnam y por todo el país se desatan protestas que dividen América entre los partidarios y los detractores de este conflicto, y esta situación termina conllevando la retirada casi total de las tropas americanas en 1973. Las dificultades económicas aumentan todavía más cuando, en respuesta al apoyo de los Estados Unidos, el ejército israelí en la guerra de Yom Kippur
Los países explotadores del petróleo deciden cuadruplicar el precio de la explotación del crudo. Esta crisis del petróleo sume rápidamente en las recesiones de las economías más avanzadas. Mientras tanto, el mundo geopolítico estadounidense se tambalea tras la dimisión de Richard Nixon el 9 de agosto de 1974, después del escándalo de Watergate. El 30 de abril de 1975, las tropas Vietnam del Norte, respaldadas por Laos y Camboya, toman el control de Vietnam del Sur en Saigón, humillando a los Estados Unidos, cuyos últimos soldados en el terreno se ven obligados a huir desfavorecidamente. Durante las elecciones de 1976, Jimmy Carter es elegido presidente de los Estados Unidos y su política pacifista, entre comillas, hacia una Unión Soviética amenazadora no gusta nada a los estadounidenses, y a finales de los años 70, y no sin motivo, comienza un retorno a la Guerra Fría. De hecho, el comunismo se extiende en el suroeste asiático y los soviéticos aprovechan la descolonización de Mozambique y Angola para instalar ahí sus tropas, y en enero de 1977 intentan desestabilizar a los Estados Unidos mediante una instalación de una serie de misiles de carga nuclear apuntados hacia Europa. Entonces Jimmy Carter espera convencer a Brezhnev para que los retire, pero esta fue una situación en vano, y la OTAN reacciona y decide doblegar al hombre de Estado ruso con la amenaza de instalar en Europa misiles que apunten hacia la Unión Soviética, y este es el comienzo de la crisis de los euromisiles, y en las capitales occidentales se organizan manifestaciones apoyadas por los partidos comunistas, y la situación se complica todavía más en diciembre de 1979, cuando las tropas rusas deciden invadir Afganistán para proteger al régimen comunista de Kabul y frenar la revolución musulmana que alimenta todas estas tensiones. Los estadounidenses, que ya han perdido el control de Irán tras la revolución islámica, deben permanecer imperativamente en esta región estratégica, y la opinión pública está indignada ante la maniobra soviética y por lo tanto el ejército estadounidense apoya a las guerrillas musulmanas en lo que es Afganistán. Esta elección de agredir a un país asiático está mal vista por el tercer mundo, que se aleja de Moscú, así como los países de la Europa del Este, que se acercan económica y socialmente a los países occidentales. La Unión Soviética se aísla cada vez más en la escena internacional y se adentra en una grave crisis económica que el presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, electo en 1981, pronto sabrá explotar. La muerte de Brezhnev en 1982 desencadena un periodo de transición en la autoridad soviética. El poder se le confía a Yuri Andropov y posteriormente a Konstantin Chernenko, pero no logran mejorar la situación de la Unión Soviética. Conscientes ya de su superioridad, los Estados Unidos entienden que tienen la posibilidad de acabar con la Guerra Fría de forma permanente, atando los puntos débiles de la Unión Soviética, y junto con su asesora de política exterior, Jen Kilpatrick, Reagan comienza una lucha feroz contra la Unión Soviética para reprimir el comunismo mundial. Para ello, la doctrina Reagan apoya las dictaduras anticomunistas en Centroamérica para oponerse al movimiento sandinista, movimiento revolucionario de inspiración marxista. Y en este contexto, los americanos forman algunas milicias, las Contra, a partir de 1981, cuyas acciones atroces son justificadas por la administración americana como una necesidad para vencer el mal. En Europa, esta política recibe el apoyo de nuevos electos como Margaret Thatcher en Gran Bretaña y Helmut Kohl en la Alemania Occidental, y ambos firmes anticomunistas. Por su parte, Ronald Reagan, en el marco del conflicto que le enfrenta a Brezhnev por la seguridad de Europa, hace que la OTAN
instale los controvertidos misiles, y las tensiones alcanzan el límite cuando el 5 de marzo de 1983 el ejército soviético derriba un avión civil surcoreano cerca de las costas de China sin que haya ningún superviviente. Los soviéticos, también bloqueados en Afganistán, pierden la guerra de las armas contra los Estados Unidos, y en 1983 Reagan decide poner en marcha un proyecto espacial gigantesco, la Iniciativa de Defensa Estratégica, inmediatamente bautizada como la Guerra de las Estrellas, para destruir el poder militar soviético. Y si los rusos intentan dedicar toda la energía que les queda en la reactivación de su complejo industrial militar, los Estados Unidos ahora están mucho más avanzados de lo que estaban anteriormente en esa área. En febrero de 1985, Mikhail Gorbachev toma las riendas del poder en la Unión Soviética y anuncia una reforma estatal de gran envergadura basada en la transparencia con respecto a los problemas reales de la Unión Soviética, el tan famoso Glasnost, que incluye la reconstrucción de la economía y de la vida política, lo que es la también famosa en ese momento perestroika. Consciente de los considerables progresos de los estadounidenses en materia económica y militar, el líder soviético se acerca a los Estados Unidos y ambos se ponen de acuerdo para reducir el armamento. Y de esta forma, Gorbachev piensa mantener el sistema bipolar vigente. En abril de 1988 retira sus tropas de Afganistán. Entonces los regímenes comunistas empiezan a desmoronarse en todo el mundo, primero en África y luego en Asia. Y aunque en el exterior el líder soviético intenta conservar los estados satélite de Europa del Este y volver a establecer un buen entendimiento con China, en el interior del país cada vez se encuentra más aislado. Su política de transparencia provoca la incomprensión apaciguamiento en una población rusa que ahora se ha informado mejor que en el pasado. Y además, dentro del Partido Comunista surgen diferencias que provocan fracturas en la ala liberal y en la ala conservadora. Y poco a poco los estados federados piden su independencia, y Polonia es la primera en liberarse del yugo soviético, seguida por el resto de la Europa del Este. En noviembre de 1989 se produce la caída del muro de Berlín, que conduce a la reunificación de Alemania, menos de un año más tarde, y la élite política soviética, que ya no cree en un restablecimiento del régimen, pronto aprovecha su posición para adueñarse de lo que queda del aparato económico del Estado, transformándolo progresivamente en una oligarquía. El régimen se derrumba definitivamente durante el año de 1991, poniendo fin a 45 años de Guerra Fría. Vamos a hacer nuestra pausa para ya terminar nuestro programa, hablando de las repercusiones de las situaciones que se presentaron después de la Guerra Fría y de todo lo que pudiéramos hacer de resumen. Vamos a la pausa y continuamos. Con el fin de un sistema bipolar, los Estados Unidos se convierten en una potencia política, económica, militar y cultural considerable, contra la que ningún otro país puede competir en ese momento. Algunos intelectuales que expresan sus ideas a finales de los años 80 se preguntan incluso si esta situación no significa el final de la historia y el surgimiento de un mundo en el que ya no será posible ningún tipo de oposición. Sin embargo, después de 10 años de un fuerte dominio, los ataques terroristas del 11 de septiembre del año 2001 en Nueva York demuestran que existen fuerzas capaces de desestabilizar a la mayor potencia del mundo. A partir de 1991, la ONU se convierte en el órgano central para el mantenimiento de la paz en el mundo. Ahora, liberados de los conflictos permanentes entre las grandes potencias durante la Guerra Fría, los estadounidenses, que están detrás de su formación,
hacen intervenir más fácilmente a la fuerza diplomática de las instituciones para disuadir o fomentar conflictos en función de sus propios intereses. El primer ejemplo significativo de este dominio estadounidense es la Primera Guerra del Golfo, que comienza en enero de 1991 con el apoyo de la ONU, y este conflicto, que tiene una duración muy corta, del 17 de enero al 28 de febrero, muestra el alcance de la superioridad militar de los Estados Unidos, pero otros conflictos más tarde demostrarán la incompatibilidad entre el deseo de paz manifiesto por los Estados Unidos y sus acciones concretas. El Estado de Israel, considerado por algunos conservadores como una provincia americana, por ejemplo, no muestra demasiada preocupación ante las Naciones Unidas a pesar del carácter controvertido de sus acciones contra el pueblo palestino. África, que no posee demasiado interés para los Estados Unidos, será rápidamente abandonada a pesar de las atrocidades de las guerras que tienen lugar en el continente, del alcance del hambre y de la pobreza que actualmente lo invade. Con el fin de la Guerra Fría, también se abre la puerta, en la década de los 80, a una nueva era económica, la de la globalización. La caída del bloque comunista deja a los Estados Unidos la posibilidad de generalizar su sistema liberal en el territorio más amplio, en el Fondo Monetario Internacional y en el Banco Mundial, nacidos en el momento de los acuerdos de la GATT en 1947, y se convierten en los principales instrumentos utilizados para regular el nuevo orden económico. La Unión Europea, por su parte, se convierte en una comunidad económica de libre comercio en 1957, persiguiendo el objetivo de liberalizar el continente europeo sobre la mayor base posible. Se extiende en un primer momento hacia los países del sur, lo que es Portugal, Grecia, España, y luego hacia Escandinavia, y por último, 10 años más tarde, para ser más concretos, después del final de la Guerra Fría, hacia los países de Europa del Este, los países bálticos, Croacia, Eslovenia, Polonia, Eslovaquia y República Checa, que por cierto les mando un abrazo a todos esos lugares que nos escuchan también. Y finalmente, en Asia, Japón sale de la Guerra Fría en una posición fuerte, pero posteriormente sufre una crisis económica continua. Y China, en cambio, que ahora está vinculada a un régimen comunista con la economía capitalista, experimenta un crecimiento económico fulgurante desde mediados de la década de 1990 y alcanza el grado de tercera potencia económica del mundo en el año 2009, y por su parte, Rusia aparece con fuerza en la escena internacional durante la década de los 2000. Sin embargo, algunos estados no participan en estos progresos. El tercer mundo, como un todo coherente, se divide y termina desapareciendo. A pesar de algunos procesos reales en términos de atención sanitaria, las tasas de mortalidad en los países del hemisferio sur son muy preocupantes. En África, la retirada de las potencias aliadas, occidentales y soviéticas, provocan guerras de una violencia sin precedentes. En América Latina, algunas redes mafiosas reemplazan a los gobiernos débiles o corruptos para organizar un tráfico de drogas destinado, en primer lugar, a los Estados Unidos y a Europa. En Colombia y Bolivia, sobre todo, se implementan algunos cárteles gigantes y extienden su influencia a toda la sociedad, incluyéndonos a nosotros en México, generando también un nivel alto de violencia letal. En Asia, los gobiernos comunistas hostiles a los occidentales persisten principalmente en Corea del Norte, donde el régimen sigue actuando como un estado de bloque soviético. Sin embargo, el punto de fricción más sensible se encuentra en el Oriente Próximo. Las guerras del Golfo de 1991
desestabilizan las relaciones en la región entre los conservadores y los nacionalistas, pero también entre los movimientos religiosos, lo que es el chiismo, el sunismo, el wahabismo, entre tantas otras corrientes filosóficas y religiosas que hay. Además, la ocupación cuasi permanente del Oriente Próximo por los occidentales desde la colonización genera hostilidades que agudizan con el conflicto palestino-israelí. La toma de poder en los partidos religiosos en Irán en 1979 y luego en Afganistán en 1988 anuncia una radicalización hacia los occidentales después de la Guerra Fría. Y aunque el territorio está presente en la región desde la década de los años 70, aumenta de manera significativa a partir de la década de los años 80, y este tipo de violencia constituye originalmente para los pueblos una forma de lucha proletariada para protestar contra la miseria social que les afecta y se utiliza progresivamente como un medio de presión y resistencia en las relaciones internacionales para finalmente asociarse a algunas corrientes extremistas del Islam. El Islam fundamentalista, predicado por una pequeña minoría de creyentes islámicos, se convierte en el enemigo del materialismo, del mundo de las finanzas internacionales, de la economía de mercado, de la que los Estados Unidos son los mayores representantes y que, además, apoyan a Israel aprovechando el petróleo árabe. Vamos a hacer nuestro resumen aquí, rápidamente ya para terminar nuestro programa. Y vamos a empezar con que en 1945, en febrero, fue la conferencia de Yalta. El 26 de julio fue la creación de la ONU. Entre julio y agosto de ese mismo año, de 1945, fue la conferencia de Potsdam. Y para finalizar el año, el 14 de agosto, fue el final de la Segunda Guerra Mundial. Para 1947, en marzo, fue la implementación de la doctrina Truman, un hecho que cambió la estructura social y que fue el inicio de la Guerra Fría. En abril fue la implementación del Plan Marshall y en septiembre fue la implementación de la doctrina Sdranov por parte de la Unión Soviética. En 1949, el 4 de abril de 1949, para ser más concreto, fue la creación de la OTAN y la división de la Alemania entre las dos entidades distintas. En julio, la URSS se dota de un armamento nuclear. De 1950 al 53 fue la Guerra de Corea. En el 53, en marzo, muere Stalin y es la llegada del poder de Khrushchev. Para 1961, el 12 y 13 de agosto de 1961, de la noche a la mañana, fue la edificación del Muro de Berlín. En 1962 fue la crisis de los misiles de Cuba. Del 64 al 75 fue el periodo de distensión. En diciembre de 1979 fue la invasión de Afganistán por parte de la URSS, que también ayudó a Estados Unidos con armamento y que a la fecha no se pudo quitar. Y con ese mismo armamento fue con lo que atacaron también ahora después de las guerras después de la guerra de Afganistán, después de la caída de las torres. Y regresemos un poquito el tiempo. 1979 al 83 fue la Guerra Fresca, como se le pudo haber llamado, una guerra que se tranquilizó, una guerra fría, pero fue tranquila. En el 85 fue la llegada al poder de Gorbachev, personaje que hizo un movimiento social. En 9 de noviembre de 1989 fue la caída del muro. Y para finalizar nuestro programa, en 1991 fue el fin de la URSS y obviamente de la Guerra Fría. Espero que hayan disfrutado. Fue un programa muy muy largo también,
con continuación con el de la semana pasada. Si ustedes nos quieren escuchar, si no nos han escuchado al principio de lo de la guerra, las situaciones sociales que se daban. Y pues nada, creo que después de tanto rollo, los espero la próxima semana, que vamos a hablar sobre, a ver, hoy estamos a 18 y entonces la próxima semana tenemos programado la ley seca en Estados Unidos, que se dio mucho y que fue un parteaguas también para las mafias norteamericanas. Y pues nada, les mando un abrazo muy caluroso, les mando un beso bien puesto, espero que se encuentren muy bien. Y pues yo soy Irving Sun, esto es Crónica Lunares y pues muchísimas gracias por estar.